Seguimos estudiando el libro de Éxodo, o perdón, el libro de Hechos. Estoy hablando de Éxodo porque generalmente estos versículos que vamos a estudiar están relacionados con el libro de Éxodo. Por cuanto ustedes ya saben que la anterior semana habíamos estudiado sobre el arresto de Esteban, ¿no es cierto? Hoy nos toca entrar a la defensa de Esteban porque había sido acusado de ser un blasfemador contra Dios, el templo, Moisés, la ley. Entonces, hace rato se me fue eso de Éxodo porque hay varios versículos que estudiamos en aquello. Sin embargo, antes de empezar esta mañana, quiero honrar un poco al maestro John MacArthur. Eh, un hombre de Dios, ¿no? Para mí, en realidad. Sé que para muchos, quizá ha habido muchos que le han sindicado y aún en su muerte le han dicho, ojalá se arrepienta. Especialmente aquellos que predican el evangelio de emociones, aquellos que predican el evangelio de pactos, de, de falsas revelaciones, y aquellos que predican el humanismo disfrazado de espiritualidad. Y muchos de estos no son dignos de decir, ojalá se arrepintió. Quienes deberían arrepentirse son estos, que realmente han mercantilizado la fe de las personas. Eh, Usted sabe que he estudiado en un seminario casi pentecostal al 100%, después pasé a otro seminario que ya era más moderado, pero de aquí a unos años atrás, cuando yo leía y escuchaba las enseñanzas del maestro exegeta John MacArthur, había un libro que realmente transformó, podríamos decir, mi manera de pensar, de los 400 libros que él escribió, ¿no? De los más de 400 libros que él escribió. De hecho, tengo apenas unos cuantos de aquel. Sin embargo, él fue un maestro para mí porque a través de sus enseñanzas, entonces pude de alguna manera tomarlo como instrucción hacia mí. Y de hecho, a partir de aquello, a partir de haber incluso leído ese libro, porque ese libro cambió mi manera de pensar, pues agarré otra corriente, podríamos decir así, que no fue nada grata porque realmente me llevó a muchos conflictos también, especialmente con las otras iglesias. Es todo un relato que quizá usted ya sabe. Entonces, no, tampoco hacer un ídolo de un hombre, ¿no es cierto? Sí, porque entendemos que nadie es perfecto, él mismo lo decía, nadie, no hay un ser humano que sea perfecto aquí en la tierra. Sin embargo, su misma vida, su integridad, los testimonios que dan de aquellos que han estado muy cerca de él, son dignos de honrar a este maestro, ¿sí? Son dignos de honrar. Yo cuando veo, por ejemplo, todo lo que él ha hecho en su ministerio, ¿sí? Veo realmente los libros que él ha escrito, veo realmente cómo Dios ha podido utilizarlo a través de él, ¿no? Con propósitos que hasta ahora van a perdurar en nuestra generación, porque realmente es como siempre le digo a mi esposa, como un Beethoven en la música, porque es así, hay algunos que realmente tienen un conocimiento tan grande, una iluminación tan grande de la palabra que dejan, ¿no es cierto?, a las demás generaciones. Eh, En ese sentido, pues mis respetos a este varón de Dios. Él predicaba mucho del cielo, sí, como también del infierno, obviamente. Y yo me imagino en el momento que él ha expirado, ¿no? Sus últimos suspiros aquí en la tierra y conforme a lo que él creía, me imagino cómo el Señor lo habrá recibido allá en su gloria. Entonces, y eso es lo que nosotros esperamos también, porque por fe nosotros caminamos, ¿sí? Por fe andamos, por fe vivimos. Entonces, ¿por qué esta semana entonces ha sido para mí como perder a un maestro, ¿no? Que está ahí vivo, ahí, pese a que estaba enfermo y todo, seguía yo un poco su vida. Sin embargo, me tocó, podríamos decir así, porque me hizo pensar muchas cosas en el sentido de hasta cuándo nosotros tenemos tiempo aquí en la tierra. Él, bueno, tuvo 86 años que el Señor le brindó, ¿no? De los 86 años, 63 años estuvo con su esposa. O sea, es digno de elogiar, ¿no es cierto?, a un varón de Dios. Entonces, pero tal como hay varones en este tiempo que son
más o menos lo llaman como aquellos que tienen una apología, ¿no? De defender la verdad, ¿sí? Porque él no vendió la verdad, ¿sí? No vendió la verdad. Entonces, hoy nos toca estudiar el capítulo 7, versículos, mire, son 53 versículos, sé que no voy a terminar, por tanto, hasta donde vea conveniente nomás llevaré aquello. Ahora, si lo terminamos sería magnífico, pero no creo, porque mire, la anterior semana habíamos solo desarrollado 8 versículos y ahora son 53 versículos donde nos muestra la defensa de Esteban, ¿no? Y acá empieza a defender la ley porque había sido acusado de blasfemar contra la ley, contra Moisés, contra Dios y contra el templo. Entonces Esteban va a defender en estos 53 versículos y aquí hay dos temas primordiales que Esteban enfatiza. Uno de aquellos es que él habla de cómo Dios ha sido fiel a lo largo de la historia de Israel, que continuamente lo ha rechazado. Es el mismo pueblo de Israel, que continuamente, vez tras vez, ha ido rechazando. Y el otro tema primordial enfatiza aquí Esteban, es que la adoración a Dios no está limitada a un lugar o a una ciudad, ¿sí? Que las bendiciones de Dios no están limitados a Israel y al templo. Es como antes pensábamos, ¿no es cierto? Pensábamos que el templo era el lugar donde Dios habitaba, ¿sí? Obviamente para el judío, ¿sí? El templo era el lugar donde Dios habitaba. Sin embargo, Esteban va a darles claro, o sea, va a manifestar en su defensa que la adoración a Dios no se limita a un lugar o a una ciudad, y aún el rey Salomón, que pudo ser ese gran templo, él mismo se conoció que no hay nada que pueda contener a Dios. Entonces, la defensa de Esteban va a ser primordial en estos 53 versículos, porque él, reitero, va a defender así de la acusación de haber blasfemado contra Dios. Entonces, a fin de, a fin de alcanzar eficazmente al mundo con el Evangelio, los creyentes debemos saber defender nuestra fe, ¿no es cierto? Debemos, es más, hay un mandato en la palabra del Señor. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículos 9 al 11, aquí Pablo instruye a Tito y ordena cómo un pastor, o sea, un pastor debe saber defender la fe. Fíjate en el versículo 1, versículos 9 al 11, voy a leer, y dice, o sea, un pastor, o sea, está dando ahí los requisitos de los ancianos y los obispos. Si usted va al versículo 5, pero voy a empezar del versículo 9, dice, debe serse tenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces aquí habla, entre los requisitos del pastor, que debe ser aquel, ¿no es cierto?, que retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, dice, ¿no es cierto? Y ahí está el propósito, pero usted dirá, entonces es el pastor el que tiene que ser realmente retenedor de la palabra, fiel. No, también, por ejemplo, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice que también instruye aquí a los creyentes en general y les dice, casi a la mitad del versículo, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Estad siempre preparados. Usted tiene que estar preparado para defender la fe que pregona, que profesa. ¿Me entiende? Entonces, lamentablemente en estos tiempos, por desgracia, muchos cristianos no pueden hacer eso porque tienen poco o ningún entendimiento acerca de lo que creen. Son como dice Efesios capítulo 4, versículo 14, son como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De hecho, estamos en esa generación del comezón de oír, ¿no?
quieren que alguien les predique o les enseñe aquello que ellos quieren oír. Y muchas veces, como decía a un principio, son estos evangelistas o predicadores de aquellos que predican un evangelio de emociones. Entonces, hay una palabra que quizás has debido tú escuchar alguna vez, de hecho yo sé que sí, es lo que es la apologética, ¿sí? Dicen el apologeta tal, el apologeta cual, ¿no? Y la apologética es el estudio de la defensa de la fe, ¿sí? Es el estudio de la defensa de la fe. Esta palabra castellana se deriva de la griega apología, que significa discurso en defensa de algo. Discurso en defensa de algo. Y el apóstol Pablo era un tremendo defensor de la fe. Ahí en Filipenses 1:17 el apóstol habló de la defensa y confirmación del evangelio. Y en este versículo de Filipenses 1:17, ¿no?, delinea los dos lados de la apologética. ¿Cuáles son esos dos lados de la apologética? Primero, defender la fe contra ataques. ¿A usted no le han atacado en su casa? Dígame, por favor, atiéndame, usted le han atacado, pero usted tiene que aprender, por eso viene aquí todos los domingos a aprender la palabra, ¿para qué? Para defender la fe contra esos ataques. Pero no solo te defiendes contra esos ataques, porque también el otro lado de la apologética es presentar afirmaciones de la verdad del cristianismo a los no creyentes. Defiendes, pero después le presentas, ¿qué cosa? La verdad, la afirmación de la palabra del Señor. En el libro de los Hechos que estamos estudiando, allá en el 25:16, si tú tienes en casa, sigues el estudio, ahí describe, por ejemplo, la defensa de una persona acusada en un juicio. Ahí en el 22:1 también Pablo ofrece una apología a la iracunda turba en Jerusalén. Empieza a defender, y no solo defiende la fe, sino también afirma la verdad. ¿Sí? Siempre hay defender la fe y afirmar la verdad. Y Pablo no solo era experto en presentar el evangelio, sino también uno de los más hábiles defensores. Y vamos a ir estudiando esto en el libro de los Hechos. Allá en el 17 del 2 al 3, por ejemplo, describe a Pablo, el apologista en acción. ¿Sí? Ahora dirás, pero Pablo era Pablo. ¿Sí? Pero sin embargo, Judas 3, el libro que hemos estudiado y tenemos nosotros ahí en la plataforma, ahí a los creyentes, ¿qué se les ordena? Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quiénes? A los santos. ¿Sí? Entonces, por un lado, defiendes la fe y por otro lado, afirmas la fe. Entonces, de ahí viene. Ahora, uno dirá, ¿y por qué estás hablando de esto, pastor? Por John MacArthur. Amén. Es un gran varón de Dios que no vendió la verdad. ¿Sí? Pero sin embargo, hubo un gran defensor de la fe antes que Pablo. ¿Y cuál era este defensor de la fe? Esteban. ¿Sí? Esteban. Vimos, ¿no es cierto?, en estudios anteriores, en los versículos anteriores que habíamos estudiado, que los judíos, el concilio, el Sanedrín, podríamos llamarlo así, ¿no?, que estaban incapaces de superar a Esteban en un debate público, y sus oponentes, ¿qué hicieron? Inventaron falsas acusaciones de blasfemia contra él, ¿no es cierto? Ellos habían contratado, podríamos decir, aquellos que por falsas acusaciones, pues Esteban fue tomado, ¿no es cierto? Lo arrebataron prácticamente y lo llevaron a rastras ahí al concilio. Eso lo habíamos estudiado en Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 15. Ahora, su defensa de Esteban se basó sólidamente ¿en qué? En las escrituras del Antiguo Testamento, que a menudo citó textualmente. Realmente cuando uno ve esta defensa y cómo él recita, porque él no agarra su Septuaginta, ¿sí?, y empieza a leer, sino que él empieza a exponer, ¿sí?, en lo que él creía, pero con un conocimiento impresionante. ¿Me entiendes? Toda la historia de Israel, ¿qué hace? Él lo sintetiza. No va a dar todo versículo, pero lo sintetiza de una manera pero extraordinaria. Realmente era un defensor
de la fe, ¿sí? Así como lo fue Pablo. O sea, un hombre realmente, un hombre de Dios realmente excepcional, ¿no? Y aquí en el capítulo 7, que hoy empezamos, porque hemos terminado el capítulo 6, su defensa se basa sólidamente, habíamos dicho, en las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí en el inicio del capítulo 7 empieza el juicio a Esteban, ¿sí? Que lo acusaron de qué? De blasfemar a Dios, de blasfemar de Moisés, de la ley y del templo. Ahora, las acusaciones más graves e imaginables en la sociedad judía eran estas. Si querías alterar a un judío, tú tenías que hablar mal de estas, una de estas cuatro cosas. Se enojaban mucho los judíos porque eran tremendamente religiosos, ¿no? Y si bien la idea principal del discurso de Esteban fue contestar las acusaciones de blasfemia, hay otras tres ideas que se entrelazan por completo. No solamente era disertar y defenderse en ese momento, o sea, tienes que tener un poquito de, no imaginación, podríamos decir, de conocimiento, porque este estilo de respuesta, por ejemplo, tiene orígenes en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Nehemías capítulo 9, versículo 5, el Salmo 78, el Salmo 105, el Salmo 106, ¿no? Es un estilo de respuesta, pero Esteban marca también antes de hacer una defensa o dentro de la misma defensa, él quiere entrelazar primero algo. Él sabía que debía captar y mantener la atención de la audiencia, porque él estaba siendo acusado, ¿sí? Muchas veces no te dejan hablar cuando estás en un juicio o cuando estás acusado de algo. Entonces, Esteban, él sabía que debía captar y mantener la atención de la audiencia. Y lo que él hizo es citar la historia de Israel como la base de su defensa, ya que los judíos estaban tan orgullosos de su linaje que ese era un tema que nunca se cansaban de oír. ¿Me entiendes? Porque ellos se creían, ¿no es cierto? El pueblo se creía el pueblo escogido de Dios, aquello que ya que el Dios que Dios hizo pacto con esa nación, etcétera. Entonces, Esteban entendió aquello. Entonces, Esteban tenía que mantener la atención de la audiencia y lo hizo recitando la historia de Israel. Obviamente, en la defensa siempre está involucrado Dios, ¿no? Está involucrado Moisés, está involucrado la ley y está involucrado el templo. También, ¿no?, el objetivo de Esteban, ¿sí? O otro objetivo de la disertación de Esteban fue ¿qué cosa? Acusar a sus oyentes de rechazar al Mesías. Pero eso no lo hace en los primeros versículos, lo hace al final, ¿sí? Antes que, o sea, en la conclusión, versículos del 50 y, ahorita voy, versículos estamos en Hechos, capítulo 7, a partir del versículo 54, ¿sí? Donde dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él. ¿Por qué? Porque en el 51 ya les indica y les dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ¿sí? Ustedes están, estoy parafraseando, ustedes se están comportando como se comportaban sus padres, que rechazaron a José, rechazaron a Moisés. Y peor aún, no solo rechazaron a Jesús, sino que lo mataron. Ahora, uno podría esperar lo que Pedro vio, ¿no es cierto? ¿Y qué dijeron cuando Pedro disertó en su primer sermón? ¿Qué haremos, no? Pero estos más bien no, ¿sí? Estos más bien se enfurecieron más que mandaron a qué? A matar a Esteban, ¿sí? Y ahí en la historia vamos a ver que quizá ahí el mismo Pablo estaba ahí en ese asesinato, porque él era parte de una sinagoga, ¿sí? Era una parte de sinagoga. ¿Y te acuerdas los que estaban en una sinagoga en un momento dado, de los libertos y todos ellos? ¿Sí? Entonces, Esteban no era cualquier siervo de Dios que defendía su fe, la verdad, sino que lo hacía con mucha sabiduría. Por eso dice que no podían contender, ¿no es cierto?, el concilio ni el Sanedrín, porque él tenía la sabiduría de Dios. ¿Y quién puede ganar a la sabiduría de Dios? Absolutamente nadie.
Y una tercera idea que se entrelazan, digo esto para que puedan entender mejor en la defensa de Esteban. Esteban trató de presentar a Jesús como el Mesías, usando ¿a quién? A José, a Moisés, como prototipos de Cristo, como prototipos de Cristo. Entonces, todo eso va a relatar Esteban, ¿sí? Y en este pasaje que vamos a estudiar, presenta las cuatro, o sea, presenta la cuádruple defensa de Esteban contra las falsas acusaciones de blasfemia que le imputaron. Entonces, el propósito de Esteban no es de citar la historia, sino establecer que él no es culpable. ¿De qué? Reitero, de blasfemar de Dios, de Moisés, de la ley o del templo. No obstante, los acusadores sí lo eran. Pues, ¿qué cosa? Pues rechazaron ¿a quién? Al Mesías. ¿Por qué rechazaron al Mesías? ¿Quién dio la ley a Moisés? Dios, ¿no es cierto? Dios. Y al rechazar la ley, pues también están rechazando a Dios. ¿Quién es el que propició, podríamos decir, la salvación? Haciendo de Abraham como el padre de la fe. Dios. Dios. Entonces, la primera defensa que presenta Esteban va del versículo 1 al versículo 16 y aquí defiende, o sea, hace su defensa de aquella acusación que le hicieron de blasfemar de Dios. Entonces, en los versículos del 7 al 16 vemos aquello. Entonces, ¿y Esteban qué hace? Aborda primero el delito más grave, ¿sí? La acusación de blasfemia contra Dios. Entonces, aquí demuestra entonces que totalmente, demuestra que cree totalmente en el Dios de Israel y que el antiguo pacto no está anulando, sino que ha sido cumplido en el cristianismo y esa es la voluntad de Dios. Entonces, empezamos en el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Hechos y ahí en el versículo 1, aquí vemos, dice así, y en el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. ¿De qué dice aquello? De las acusaciones que le hicieron, ¿no es cierto? Y aquí el sumo sacerdote, habíamos dicho, quizá sea Caifás, quien estuvo a cargo hasta el año 36 después de Cristo. O quizá fue Anás, porque estaba detrás de bambalinas, ¿no es cierto? Porque él era el suegro de Caifás. Pero bueno, cualquiera que sea, era el sumo sacerdote que comenzó el debate preguntándole a Esteban, ¿es esto así? O sea, le estaba inquiriendo como que se declarara ante las acusaciones en su contra si era culpable o inocente. Y a primera vista, la respuesta de Esteban no parece una contestación directa a esa pregunta. Lo que hace Esteban es usa un largo resumen histórico para defender su caso. ¿Por qué? Porque su intención fue mostrar que Cristo y la fe cristiana que predicaba eran el cumplimiento perfecto del Antiguo Testamento. Al trazar la línea de la voluntad soberana de Dios desde Abraham a través de Jacob, José, Moisés y David, está nuestro Señor, el justo, el cual dice en el versículo 52 del capítulo 7. Entonces, esa es la intención de Esteban. Y empieza en el versículo 2, ¿sí? Ahí vemos una historia, a partir del versículo 2 vemos una historia condensada de la vida de Israel como nación. Ahora, hay muchos versículos que tú ya lo sabes, porque alguna vez ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído. Hacer una exégesis, digo, ¿no es cierto?, de Génesis, en el caso de Abraham, de Moisés, en el caso de Éxodo, ¿no?, de Josué, sería mucho. Así que, por tanto, yo voy a considerar que tú ya conoces, ¿no es cierto?, un poco la historia de cómo el Señor, sí, mandó, o sea, pactó con Abraham, ¿no es cierto?, en su salida, cómo lo llamó Abraham. Entiendo que tú ya conoces, por tanto, no voy a hacer mucha enseñanza sobre aquellos, pero sí sobre algunas aplicaciones, porque es necesario nosotros que asumamos las aplicaciones.
¿Me entiendes? Y ahí son muchas las aplicaciones, no es la que yo simplemente te la voy a decir, tú puedes sacar también aplicaciones hasta de una palabra de la cual se está mencionando. Entonces, en el versículo 2, ¿sí? Empieza la defensa de Esteban, ¿sí? Frente a la pregunta que le hace el sumo sacerdote. ¿Esto fue así? Le dice. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Eres inocente? ¿Eres culpable? Y Esteban empieza respetuosamente su defensa. Y fíjate lo que le dice en el versículo 2. Y él dijo, ¿quién es él? Esteban, ¿sí? Varones, hermanos y padres. Vaya, Esteban realmente comienza su respuesta contra sus acusadores mostrándoles qué cosa, solidaridad, respeto, reconociéndolos como padres, hermanos. ¿Y eso qué indica? Respeto por ellos como los líderes del pueblo judío. Además eran de su linaje. Y él empieza con el origen soberano de todo el plan redentor. ¿Dónde empieza aquello? Porque la primera persona nombrada acá, por ejemplo, es el Dios de la gloria, quien controla toda la historia redentora. El versículo 2, entonces leemos, dice, el versículo 2 dice, él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ahora, el Dios de la gloria, ¿qué implica aquello? O sea, porque aquí es la primera persona nombrada en la defensa, el Dios de la gloria, quien controla toda la historia redentora. Ahora, el Dios de la gloria demuestra su creencia, vale decir, perdón, es el título, ¿no? Es un título que aparece solo aquí en el Salmo 29:3 y se trata de la descripción más rica y completa del Dios Todopoderoso, Santo y Soberano, ya que su gloria la componen todos sus atributos, ¿sí? O sea, todos los atributos de Dios, ¿sí? Es llamado, ¿qué cosa? El Dios de la gloria. ¿Cuáles atributos? Si tú puedes leerlo en casa, Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 19. Entonces, lo primero que Esteban empieza es con el origen soberano de todo el plan redentor. Y aquí menciona, ¿a quién? Al Dios de la gloria. ¿A quién está? La defensa que Esteban hace es de Dios, que él no había blasfemado contra Dios. Más bien él está diciendo, no, él es el Dios de gloria, ¿sí? Y lo segundo que Esteban se acuse es al padre, a nuestro padre Abraham. Digo nuestro padre porque es el padre de la fe, ¿sí? Y seguimos leyendo en el versículo 2. Dice así. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, dice, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Entonces, Esteban, o sea, recuse a nuestro padre Abraham, ¿sí? Y demuestra su creencia en la soberanía de Dios de Abraham y reconoce la paternidad del patriarca sobre Israel. El padre Abraham, o sea, el padre de la fe y del pueblo de Dios. Con esto, ¿qué dejan claro? Dejan claro que no había blasfemado de Dios, ni era traidor de su pueblo, y esto equivale a declararse inocente, ¿sí? Inocente. Ahora, Esteban aquí afirma pues que su creencia firme en el control soberano de Dios sobre el destino de Israel. Por eso empieza desde el patriarca, ¿no? Desde Abraham, describiendo el llamado de Abraham, porque dice, Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ahora, ¿quién era Abraham? Era como nosotros, un idólatra. Si tú vas a Josué capítulo 24, versículo 2, ahí por ejemplo muestra que de donde él procedía, que rendían cultos a dioses extraños, pero sin embargo Dios lo escoge. Y si tú vas a Génesis capítulo 12, vámonos a Génesis capítulo 12 un poquito para entender, quizá para aquellos, yo sé que muchos ya conocen, llamado de Abraham. Allá en capítulo 12 vemos con mucho más claridad, ¿sí? ¿Cómo es que Dios llama a Abraham?
En el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y ahí tú ves toda la historia, ¿no es cierto? Ahora, oye, realmente es el padre de la fe, ¿sí? Y la implicancia, ¿cuál sería en tu vida? Es lo mismo, si te das cuenta, hay una implicancia, hay un paralelismo, podríamos decir, en nosotros. Porque cuando venimos al Señor, ¿qué nos dice el Señor? Deja tu parentela, deja tus dioses paganos, deja. No solo tu parentela, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, a la celestial. Y Abraham no dijo, pero, no. Él por fe dijo, voy. Y ni siquiera logró estar en la tierra prometida. Pero él vio que por fe iba a llegar a esa tierra celestial. ¿Te das cuenta las aplicaciones que tú podrías sacar de toda esta historia que tenemos en el libro de los Hechos? Entonces es evidente, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Génesis nos dice que Abraham fue llamado ¿en dónde? En Ur. Pero también fue llamado como un segundo llamado, ¿sí? Lo repitió en Harán. El hecho es que el Señor es el iniciador, ¿sí? Es el que empieza, es el origen soberano de todo plan redentor. Versículo 3 del libro de los Hechos. Vámonos de nuevo al libro de los Hechos. Recuerda, aquí Esteban está haciendo su defensa. Versículo 3 dice, y le dijo, ¿no es cierto? Lo que habíamos leído en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra, versículo 4, de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, dice, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Cuál es esa tierra? Israel, ¿sí? Entonces Dios le ordenó a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, le dice. Y en obediencia a este llamado, el patriarca, ¿qué hace? Salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Ahora, Harán estaba ubicada a 800 kilómetros al noroeste de Ur y se destacaba, ¿por qué? Por su adoración a la luna. Pero Abraham permaneció allí, dice, hasta que murió su padre. Eso nos dice en Génesis capítulo 11, versículo 32. ¿Cómo se llamaba su padre? Taré, para que sepas, ¿no? Y el versículo 4, Dios entonces le dice, le trasladó a esta tierra, Israel, en la cual vosotros habitáis ahora, está diciéndoles Esteban. La obediencia de Abraham entonces, bajo la soberanía de Dios, logró el propósito divino para su vida. Esteban acá se enfoca en Abraham como un hombre de fe. Totalmente por fe el patriarca, ¿qué hace? Obedeció el soberano llamado de Dios y dejó su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Yo quisiera eso muchas veces en los cristianos. Por eso siempre pregonamos de que nosotros vivimos por fe, caminamos por fe. Nosotros creemos que hay un cielo, como hay un infierno. ¿Por qué? Por fe. ¿Sí? ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad. John MacArthur tenía esa seguridad de que él, en cuanto iba a cerrar los ojos, iba a expirar, dice, él iba a estar en la presencia del Señor. Iba a vivir una vida ya sin pecado. Eso debemos pensar muchas veces. Ahora, nosotros no sabemos cuántos años vamos a vivir. Como siempre, somos inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios. No sabemos en realidad. Versículo 5 del capítulo 7. Y no le dio herencia en ella, dice, ni aún para asentar un pie,
pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ya sabes la historia, ¿no es cierto?, de Abraham. Aunque llegó a su nueva nación, Dios dice, no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. En otras palabras, la única tierra que Abraham poseyó fue su lote en el cementerio. Génesis 23. Y lo único que recibió, y eso cuando él aún no tenía hijo, fue la promesa de que les daría en posesión a su descendencia después de él. Lo más cerca que Abraham llegó a ver cumplida tan fabulosa promesa fue el nacimiento de Isaac. Usted sabe la historia, ¿no es cierto?, de Isaac. Y obviamente, pues tú sabes también el traspié que hizo, ¿no? Al tener en otra mujer, queriendo ayudar a Dios, no podríamos decirlo así, a Ismael. Y hasta ahora tienen problemas, tanto los palestinos como los israelitas, por esa situación. Entonces, la fe de Abraham fue probada aún más por la revelación divina de que, en el versículo 6 dice, su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y esos 400 años que aquí Esteban hace, implica cuál es ese periodo, esa duración exacta de la estancia de Israel. ¿En dónde? En Egipto, ¿te acuerdas? En Egipto, que en realidad fue 430 años, pero aquí Esteban da unas cifras redondeadas, ¿sí? Ahí en Génesis 15:13. Está condensando la defensa de Esteban. ¿Te das dando cuenta? Está condensando. Por eso Abraham dice, ¿qué hace Abraham en el versículo 7? Creyó, dice, esta promesa. Mas yo juzgaré, dice, le dice, ¿no? Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Cuál es ese lugar? Israel, ¿no? Pero específicamente el templo. O sea, Dios prometió que después de ese tiempo de esclavitud, ellos saldrán y me servirán en este lugar. Y el versículo 8, siguiendo el curso de la historia de la salvación, Esteban entra al periodo patriarcal. Fíjate, el versículo 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas, ¿sí? Abraham, ¿sí? Entonces el control soberano de Dios acá del destino de Israel continuó con las generaciones venideras, cuando Dios reafirmó el pacto a los descendientes de Abraham. ¿Cuál era la señal de pacto? La señal del pacto divino con el patriarca fue, ¿qué cosa? La circuncisión. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? 3 cosas: tierra, nación y bendición. Reitero, tierra, nación y bendición. Esas fueron las promesas del pacto. Cuya señal, cuya señal del pacto es la circuncisión. Entonces, después Abraham engendró a Isaac, dice, y le circuncidó al 8º día, como había mandado. Todo varón tenía que cumplir aquello. ¿Te acuerdas ese relato cuando Moisés no quiso hacer eso con su primogénito? Fue la esposa la que agarró, ¿no? Y ahí habla, ¿no es cierto?, ya de los patriarcas, Isaac, donde engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Estos 12 patriarcas, ¿quiénes eran? Eran las cabezas de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Versículo 9, y ahora Esteban, ¿qué hace? Comienza a sentar las bases para la atroz condenación que pronunciaría en los versículos 51 y 52. Versículo 9 dice, y los patriarcas, movidos por envidia, ¿quiénes son los patriarcas? Los 12 hijos de Jacob, ¿te acuerdas? Y los patriarcas, movidos por envidia, ¿qué hacen? Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí en el versículo 9, Dios es fiel
pero Israel no lo es. Ahora, Esteban comienza a sentar, ¿no? Habíamos dicho las bases para que más adelante les pronunciara en el 51 y el 52 la condenación de estos que lo estaban acusando. Los 12 patriarcas que estaban entre los hombres más reverenciados en la historia de Israel, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, y aquí dice, pero Dios estaba con él, y esto es una pausa, y agarro esto para una aplicación. Dios estaba con José, al cual le secuestraron, al cual lo vendieron, y más adelante lo metieron a la cárcel, acusándolo de violación. Dios estaba con él. Por eso decía, no me acuerdo, anteayer o ayer mandé un video donde Pastor Contreras decía, no seamos como los amigos de Job, que acusamos. Vamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le acusaron ¿cómo era? Se me fue ahorita. ¿A Job? Job, debes tener algún pecado oculto. Por eso te está yendo así, por eso te está yendo mal. Arrepiéntete. Hay algo que no está bien en tu vida. Hay algo que estás haciendo. Ayer a mi esposa, a eso de la 1 de la mañana, pusimos a charlar sobre alguna situación. Y le dije, ¿sabes qué, hija? No juzgues a ningún pastor, algún ministro. Mañana vas a leer Romanos 14:4, le dije. Pero léemelo ahorita, me dijo, ¿no es cierto? No, como que alguna vez, a veces tendemos, ¿no? ¿Verdad? Mañana lees 14:4. No, léemelo ahorita, no, mañana lee. Seguramente lo iba a leer en la tarde. ¿No es cierto? Ah, ya leíste, ¿sí? Cuando un siervo cae, dice, para Dios cae. Cuando un siervo se levanta, para Dios se levanta. ¿Acaso Dios no tiene control de todo? Dígame, aún de nuestras malas decisiones, a veces Dios toma aquello para cumplir sus propósitos. ¿Has entendido o no? Entonces tenemos que entender, cuando aquí dice, y Dios estaba con José, entendamos que Dios ha estado cuando estás en las situaciones más adversas y más difíciles, cuando te han acusado de algo que no eres, cuando te han metido a la cárcel, sí, Dios está contigo. ¿Me entiendes? Él no te va a dejar. Él está contigo. Si eres su hijo, Él está contigo. Ahora, yo decía, ¿no? José, pero ha estado creo más de 10 años en la cárcel por esa acusación. Que son 21 días. Uno podría enojarse con Dios, ¿no? Bueno, mire, un año, pero 10 años. Creo, ¿no? Me corrigen. Más de 10 años que he sido acusado. Y obviamente estos patriarcas, bueno, sus hermanos que lo vendieron, al final creyeron que José se iba a vengar, pero cuando uno lee al final de la historia, dice, no, Dios tomó todo lo que me pasó, tomó a bien. Y es más, mira, la vida de José es tan impresionante, ¿no? Que aquellos que lo secuestraron, lo vendieron, y quizá por ese mismo hecho pasó a estar en Egipto y después lo fue acusado, ¿sí? Él es instrumento ¿para qué? Para salvarlos. ¿Usted haría eso con alguien? Deberíamos, ¿no? Tomar ese ejemplo. Entonces, Esteban aclara de manera inexorable que los 12 patriarcas eran culpables ¿de qué? De oponerse a Dios y a su propósito. ¿Por qué eran culpables? Porque vendieron a José, pero Dios los rescató. Por tanto, la rebelión de la nación contra Dios comenzó con los patriarcas. Ahora los griegos, o sea, estos estaban haciendo exactamente lo mismo que los padres fundadores de la nación, que eran culpables de hacer, y de lo mismo que estaban acusando falsamente a Esteban.
Y aunque espera hasta la conclusión de su sermón, ¿no? Esteban, para declararse abiertamente que Jesús es el Mesías, la vida de José en muchas formas es similar a la vida de Cristo. Si uno hace una analogía, así como José, por ejemplo, liberó a sus hermanos pecadores de la muerte física, asimismo Jesús, ¿qué hace? Nos libra, ¿no?, a sus hermanos de la muerte espiritual. O sea, los 12 patriarcas que eran realmente el orgullo de la nación de Israel, ¿sí? Estaban, ¿qué cosa? Estaban en contra de los propósitos de Dios. Porque te acuerdas por qué le vendieron a José? Porque te acuerdas que José tuvo sus sueños y les dijo, soñé esto, ¿no? ¿Sí? Y ellos, obviamente, por envidia, ¿sí? No quisieron. Por celos, porque era como que Dios le estaba dando la revelación a José, pero ellos dijeron, no. Claro, lo que está haciendo Esteban es sentar las bases, ¿no? Para decirles después, esto para que tú entiendas por qué estamos hablando de la historia, ¿te has dado cuenta que hay mucha historia? Para que después les digan, así como sus padres, los patriarcas, así como sus padres rechazaron a José, a Moisés, ustedes han rechazado al Mesías. Y peor aún, ustedes han matado al Mesías. Está sentando las bases para que después los acusen en el versículo 51, 52. Seguimos, versículo 11. Dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. ¿Te acuerdas, no, de la historia? Versículo 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Entonces Esteban les recuerda que después del rechazo de José por parte de sus hermanos, vino entonces, que dice, una hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. El versículo 12 dice que a causa de la gravedad del hambre, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. ¿A quién se refiere a nuestros padres? A los patriarcas, ¿no es cierto? Sin embargo, en el versículo 13, no fue sino hasta la segunda visita que José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. ¿Te acuerdas de la historia, no es cierto? ¿Sí? La primera vez no les dice nada, ¿no es cierto? Vayan y tráiganme al menor. Y en la segunda vez, dice, él se manifiesta, ¿no es cierto? Es casi similar a lo que va a pasar. En la primera vez no los reconocieron al Mesías. Y en la segunda vez, en la segunda venida de Cristo, Israel, ¿qué va a hacer? Lo va a reconocer. ¿Te has dado cuenta? Ese paralelismo un poquito que nos puede ayudar a entender. Está en Zacarías 12, 10, 13, 1 y 14. Entonces, el versículo 14 dice que después de revelarse a sus hermanos, hizo venir, dice, a su padre Jacob y a toda su parentela en un número de 65 personas. 75 personas. Ahora aquí hay una discrepancia, ¿no? Para aquellos que dicen, ahí está la Biblia que se contradice, porque en Génesis 46, versículos 26 y 27, declara que eran 70 personas, pero aquí Esteban dice que son 75 personas. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y todo lo que él estaba hablando aquí no podía tener nada de equivocación. Pero lo que debemos entender también es que Esteban está utilizando la Septuaginta, o sea, de ahí él ha aprendido, porque él era un judío que había nacido en Grecia. Y allá en Grecia se manejaba ¿qué cosa? La traducción, la Septuaginta. Sin embargo, o sea, Esteban, que siendo griego naturalmente, reitero, usó la Septuaginta, según parece aquí, o sea, esa variación de 5 personas, ¿sí? Poquito para aquellos que se puedan preguntar, entonces, ¿qué pasó? Porque la Biblia es inexante, o sea, no se puede contradecir, no puede tener falla absoluta, ¿sí? Toda la palabra es inspirada por Dios, o sea. Entonces, según parece,
Tampoco tenemos mucha información de ese tiempo a este tiempo. Pero según parece, a la cifra mayor se llegó a incluir en el total a los descendientes de José nacidos en Egipto. Pero ahí lo dejamos. ¿Sí? Quizá están ahí metidos los nietos. Pero no vamos a hacer todo un debate por aquello. Pero lo que sí quiero que entiendas es que Esteban está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Versículo 15, entonces, seguimos. Después de que Jacob descendió de Egipto, dice, murió en esa nación y también nuestros padres. 16, y tras la muerte de estos, sus restos, dice aquí Esteban, fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Ahora, aquí también en el versículo 16 presenta dos dificultades. Primero, que Jacob no fue enterrado en Siquén, sino en el sepulcro de Abraham, en Macpela, porque dice en Génesis 50 y 13. Y debido a esto, la referencia del versículo 15 a nuestros padres se debe limitar únicamente a José y sus hermanos sin incluir a Jacob. Y según Josué 24:32, José fue enterrado en Siquem. Esteban nos informa aquí que los otros hijos de Jacob también fueron enterrados allí. Aquí hay una dificultad más grave, ya sea declarar Esteban que Abraham compró el sepulcro a precio de dinero de los hijos de Amor en Siquem, pero según Josué 24:32, fue Jacob quien compró el campo de Siquem. Entonces, ¿a quién creemos? ¿Quién compró ese campo? ¿Abraham o compró Jacob? Y esto lo digo, podría obviar decir aquello para no poner duda en el corazón de alguien. Sin embargo, no tenemos toda la información como para asegurar uno u otra versión, pero sin embargo, podríamos decir, quizá ambos le compraron. ¿Por qué? Porque Abraham no se estableció allí y con el tiempo el sitio pudo haber vuelto a las personas de Amor, por lo que Jacob debió comprarlo de nuevo. Podría ser esa la explicación. En otras palabras, sería muy imprudente acusar a Esteban, o en este caso a Lucas, que está escribiendo el libro de los Hechos, de error, basándonos en nuestro limitado conocimiento. Lo que aquí, la esencia de lo que estamos hablando es que Esteban se defiende así de las acusaciones de haber blasfemado contra Dios. No solamente lo hace, sino que afirma la gran obra del pacto de Dios a través de Abraham y de los patriarcas. ¿Sí? Esteban se está defendiendo, diciendo, él está asumiendo lo que él cree, está disertando la historia de Israel desde el Dios de gloria. Está reconociendo que el Dios de gloria es aquel que ha establecido los tiempos, que él ha hecho el pacto con Abraham, con los patriarcas, y asimismo está manifestando la vida de José, ¿sí?, que fueron vendidos por sus hermanos, por los patriarcas en este caso, para que más adelante él pueda acusarlos y decirlos, así como José fue secuestrado, vendido por sus hermanos, no reconocieron el propósito de Dios en la vida de José. Ustedes, les va a decir más adelante, se están comportando como aquellos que han rechazado los propósitos de Dios. Entonces, Esteban hace esa defensa, ¿sí?, de aquello que había sido acusado de blasfemar contra Dios. No. Y una segunda acusación entra en escena, y es la acusación que le hacen que había blasfemado contra Moisés. Versículos del 17 al 37 nos presenta esa defensa. Entonces, después de haber defendido con éxito de la acusación de blasfemar contra Dios, ¿qué hace Esteban? Esteban se enfoca en la segunda acusación, de haber rechazado a Moisés. Y él muestra que así como reverencia a Dios, también honra a Moisés.
Y de nuevo se declara obviamente inocente, porque Esteban aclara la defensa continuando con su recorrido histórico. Y ahí empieza, ¿no es cierto? Versículo 1, adelante. Y ahí cubre, o sea, habíamos visto, ¿no? El versículo del 1 al 17, que ya terminamos hace un momento, ha cubierto el periodo de Abraham hasta José. Desde el llamado de Abraham hasta el cautiverio de Israel en Egipto. Ahora entra al segundo gran periodo de la historia de Israel, desde Moisés hasta el cautiverio babilónico. Por eso empieza el versículo 17, donde dice, capítulo 7, versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Sí? Aquí la frase el tiempo de la promesa se refiere a la época en que Dios cumpliría su promesa a Abraham. Esa promesa era que se le daría, o sea, la tierra en posesión a su descendencia después de él. Para este momento los patriarcas ya habían muerto, ¿sí? Ya habían muerto. Hebreos 11:13. Y el pueblo de Israel creció y se multiplicó en Egipto. Los israelitas que estaban contentos, pues allí no habían regresado a la tierra que Dios les había prometido. El tiempo para que la promesa de Dios se cumpliera habría llegado y de la manera soberana, Él organizó acontecimientos a fin de sacar de Egipto a Israel. En otras palabras, cuando hubo la hambruna, ¿no es cierto? Jacob trajo a sus hijos, ¿sí? Ahí estuvieron, pero plácidamente. Años, siglos, 4 siglos. ¿Sí? Al punto que dice, ¿no? La historia, no voy a leer, ¿no? Dice que el, el egipcio, el faraón, ¿sí? Ya no reconocían a José. Y el pueblo que había crecido, ¿no? Se había multiplicado en ese tiempo, ¿sí? Llegó a ser, ¿qué cosa? Esclavos, ¿no? Versículo 18, y en ese tiempo se levantó, dice, en Egipto otro rey que no conocía a José, paralelo con Éxodo 1:8. Se levantó, dice, y este rey, o sea, este Egipto que no conocía a José, este rey, usando su astucia con nuestro pueblo, ¿qué hizo? Maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Conoces, no? La historia de aquello que tenían que realmente, ese infanticidio, dejar a los bebés expuestos a la intemperie, ¿sí? A todos los varones, ¿no? Bebés varones, botarlos ahí al río Nilo para que mueran. Sin embargo, Dios había preparado, ¿qué cosa? Un libertador. Y fue aquel mismo tiempo que nació, ¿qué dice el versículo 20? Moisés. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés. Y fue, dice, agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Claro, a los 3 meses ya no podían seguramente ocultarlo más. ¿Qué tuvieron que hacer? Pero siendo expuesto a la muerte, dice, versículo 21, la hija del faraón les recogió y le crió como a su hijo suyo. Bueno, sabemos la historia, ¿no es cierto? Hasta en películas hemos visto. Y fue enseñado, dice Moisés, en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ahora, obviamente, Moisés no solo tuvo enseñanza de parte de todo lo es la élite, podríamos decir, egipcia, sino que su madre, quien la crió en sus primeros años, era como su, ¿cómo llaman? Su nodriza, ¿no? Era quien le enseñaba. Entonces, Moisés, mira, el propósito de Dios en Moisés estaba establecido, ¿sí? Él era el libertador que había preparado Dios. Ahora, escucha bien esto, más adelante te vas a dar cuenta antes que me olvide, quizá este hecho. Moisés volvió a su pueblo, ¿se acuerdan? Vio que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos y él tomó venganza, podríamos decir, y lo mató. Y después, cuando quiso corregir a otro, el otro dijo, ¿quién te ha puesto a vos como libertador? En otras palabras, ¿a qué has venido tú aquí? Ese hecho, ese rechazo le valió que Israel estuviera otros 40 años
en esclavitud. Porque si ellos hubieran reconocido que el propósito de Dios, de Moisés, de liberarlos, no hubieran estado 40 años más. Entonces, 40 años, Moisés tuvo que exiliarse, ¿no es cierto? A las tierras de Madián, 40 años, hasta que después Dios se encuentra con él en esa zarza ardiente, ¿sí? Pero seguiremos leyendo, pues yo sé que te vas a dar cuenta, ¿no? Versículo 22, ¿no? Entonces, como nieto adoptado del faraón, Moisés, ¿qué hace? Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, y Esteban sigue mostrando su respeto por Moisés, describiéndolo como un hombre. Ahora, en los planes de Dios, pues, más adelante Moisés utilizaría, pues, esa posición para entrar ante el faraón, para decirle, deja ir a mi pueblo, ¿no? Porque no cualquiera estaba preparado para entrar al faraón, ¿sí? Entonces, y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso, dice en palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿sí? Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, dice, hirió al Egipto, vengó al oprimido, al egipcio. Pero él pensaba, mira el pensamiento de Moisés, ¿no? Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Él pensaba, y si se cumplía eso, se hubieran ahorrado 40 años de esclavitud. ¿Sí? Y eso no sucede, ¿no es cierto? A veces no entendemos cuando se nos dice algo en ese momento. Mas ellos, dice, no lo habían entendido así. No lo habían entendido así. Entonces Moisés supuso o pensaban. Sin embargo, pues sus esfuerzos no fueron apreciados y los rechazaron. En el versículo 27-28 dice, el que maltrataba a su prójimo les rechazó, diciendo, ¿qué le dijo? Entonces el que maltrataba a su prójimo les rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés, ¿qué hace? Huyó, dice, y, y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Cuánto tiempo? Versículo 30. Pasados 40 años, dice, o sea, mira, Moisés vivió entre los madianitas durante esos 40 años. Y al finalizar ese tiempo, ¿qué pasa? Hay un hecho que sucede aquí. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Aquí el fuego representa qué cosa? La presencia de Dios. Versículos 31. Entonces Moisés dice, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. ¿Qué le dice? Yo soy el Dios de tus padres, dice, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Dios estaba entonces, ¿qué estaba haciendo en ese momento al mencionar estos nombres? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaba renovando el pacto, como indica la referencia de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, la presencia de Dios provoca a Moisés tal temor reverencial, ¿sí? Y no familiaridad como ahora dicen, ¿no? Hay muchos que afirman estar haberse encontrado con Dios, con Jesús, por poco no dice que han tomado un café. Sin embargo, la presencia de Dios siempre va a traer temor reverencial, ¿sí? No esa familiaridad impertinente que muchos mencionan. Y escuché yo, por ejemplo, a algún de esos lobos rapaces que Jesús entró a su cuarto y se sentó con él
y charló. Bueno, versículo 33, no voy a irme por ese lado, dice, y le dijo, Señor, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Al igual que el lugar santísimo en el templo, el área alrededor de la zarza ardiente fue santificada por la presencia del Santo de Israel. Versículos 34 y 35. Después de 40 años en el desierto, había llegado el momento ¿para qué? Para que Moisés dirigiera al pueblo a la tierra prometida. Versículo 34. Ciertamente, dice el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Crees que Dios no ve tu aflicción en este momento? Por más que tú hayas iniciado o hayas pecado la falta, ciertamente he visto, dice. Pero ahora no solo basta pues lamentarse. Y he oído tu gemido. O sea, ¿has orado? ¿Estás orando en esa situación? Haciendo una aplicación, ¿no es cierto? Y he oído tu gemido. Y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. Tú sabes la historia. A este Moisés, versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Por qué está hablando Esteban de Moisés? Porque más adelante les va a decir, ¿sí? Cómo es que ellos rechazaron el Mesías, al libertador. Si Israel, mira ese paralelo, si Israel hubiera aceptado al Mesías en el tiempo que el Mesías vino, ahorita mira, se hubieran saltado cuántos siglos de esclavitud espiritual que tiene el rito del pueblo de Israel. ¿Te has dado cuenta? No sé si me estás captando. Entonces Esteban llega a su objetivo, al mismo Moisés, ¿no es cierto? Llega al mismo objetivo. Versículo 34. Este, dice, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo. Versículo 36. Y en el desierto por 40 años. ¿Sí? Ahora, una cosa más, ¿no? Algunos historiadores, por ejemplo, o eruditos, dicen que pasar de Egipto a la tierra prometida no iba a tardar más de 2 años y 3 meses. Pero había tanta rebeldía del pueblo de Israel, ¿te acuerdas, no? Todo, ¿no? Hasta querían apedrearlo en algún momento a Moisés, que tuvieron que estar ahí pagando 40 años, tuvieron que llegar hasta el, ¿no? hasta el río Jordán, que era la frontera entre la tierra de Canaán. Entonces, a causa de la rebelión, tuvieron que vagar sin entrar a la tierra prometida durante 40 años. Ahora, del análisis que aquí Esteban está haciendo, ¿no? De Moisés, pues es obvio el gran respeto que tenía por el patriarca. Y la acusación de blasfemia contra Moisés es tan falsa como la blasfemia contra Dios. Entonces, Esteban está demostrando al concilio, al Sanedrín, que la misma nación de Israel había sido culpable de rechazar a Moisés. Y la respuesta de los judíos a la vida de Moisés, igual que la respuesta que dieron a la de José, es semejante a la respuesta que tuvieron hacia Cristo. ¿Sí? Es la misma, o sea, es el mismo comportamiento. En el versículo 37, Esteban les recuerda entonces que Moisés predijo que el Mesías vendría profetizando. Por eso dice, a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Y este pasaje, que es tomado de Deuteronomio 18:15, era muy conocido por los contemporáneos de Esteban.
De hecho, cuando Jesús estaba ministrando en la tierra, lo habían reconocido en Juan capítulo 6, versículo 14. La misma muchedumbre dijo de Jesús, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y aseveraron que él era aquel que Moisés había prometido que vendría. Afirmaron con, la, es, con estos judíos, ¿sí?, que no estaban de acuerdo. A ver, tal vez no me has entendido muy bien. Cuando en el Evangelio de Juan dice, si no creéis los escritos de Moisés, no creéis en mí. ¿Sí? Si nosotros no creemos en todo lo que escribió Moisés, dice, no crees. En vano dices creer en el Mesías. En vano dices creer. Ya Moisés había profetizado que iba a venir el Mesías, el profeta de profetas. Y es más, algunos los reconocieron, porque conocían esa profecía. Entonces, por tanto, estaban haciendo otra vez lo mismo que sus antepasados habían hecho, rechazar a quién, al libertador enviado por Dios. Y este era el Mesías que ellos estaban rechazando. Cuando uno ve la vida de Moisés, hay algunas comparaciones que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, Moisés se humilló al dejar el palacio del faraón. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos? ¿Sí? Jesús también se humilló, ¿no es cierto?, al volverse hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Cuando uno ve a un Moisés que fue rechazado al principio, igual le pasó con quién, con Jesús. Claro, en la segunda vez, sí, así como hemos visto el relato de José, que él se dio a conocer a sus hermanos, ¿no es cierto?, y les reconocieron. Y de la misma manera, en la segunda venida de Cristo, Israel va a reconocer al Mesías en su segunda venida, no en la primera. Moisés fue un pastor de ovejas, ¿o no? Jesús es el buen pastor. Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Qué hace Jesús? Jesús nos redime a los hombres de la esclavitud al pecado. Entonces, hasta aquí, ¿qué hace? Esteban está defendiendo, ¿sí?, de aquello que fue acusado de blasfemar contra Dios y contra Moisés. Y tú ves el relato que da Esteban, ¿sí? El mismo relato que da Esteban, el conocimiento que él tiene de la historia de Israel, hace que realmente esas acusaciones pues sean falsas. ¿En qué momento está blasfemando contra Moisés? Más bien él está reconociendo el plan divino que Dios tenía por Moisés. Y vuelvo a reiterar, ¿por qué está hablando de esto Esteban? Porque más adelante les va a decir, así como sus padres rechazaron a los que Dios ha enviado, así también ustedes rechazaron a quién, al Mesías. Es más, ustedes lo mataron. Así como sus hermanos rechazaron a José, así como el pueblo de Israel también rechazó a Moisés, ¿sí? En varias oportunidades querían apedrearlo a Moisés. De la misma manera ustedes, ¿sí?, han rechazado al Mesías. Y va a complementar más adelante cuando defienda en aquello que fue acusado de blasfemar contra la ley, porque Moisés y la ley van así juntas, ¿sí? Oremos en este tiempo para terminar por el tiempo que ha pasado. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra, bendito Dios, que tú eres el soberano que traza, Señor, la historia de la redención, Padre. Y tú has levantado hombres, varones, conforme a tu corazón, Señor, para cumplir un propósito, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por esta narrativa, Señor, que tiene implicancia en nuestras vidas, bendito Dios. Dios nos libre, Señor, de ser como aquellos, Señor, que rechazan tu palabra, rechazan aquellos propósitos que tú has puesto en tu palabra, bendito Dios. Te agradecemos por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Asimismo, Señor, bendice las ofrendas, cuida a nuestros hijos, cuida a nuestros niños, Señor. Que esta semana, Señor, sea una semana, Señor, en la cual, Señor, tu presencia siempre esté con nosotros. Y hoy hemos entendido que Dios está con nosotros todos los días, Señor. Te damos gracias por ello, Padre. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.